nombre es Priscila Rosales. Por medio de este video quiero hablarles de mi proceso de duelo, qué fue lo que significó a mi vida, en qué áreas me cambió, me transformó, porque era una Priscila antes de la muerte de mi papá y otra totalmente distinta ahora. Soy hija de pastor, nací prácticamente dentro de la iglesia. Bueno, mi papá falleció el 31 de julio del 2021. La verdad fue un proceso bastante, antes de eso, cuando él recayó enfermo, bueno, venía lidiando con una enfermedad ya desde hace años, pues la verdad fue una noticia que creo que nadie se espera, que nadie lo que menos piensa es recibir una llamada así. Entonces mi papá, la última vez que quizás pude abrazarlo fue 15 días antes de que él falleciera. Luego incluso esa semana todavía lo vi miércoles y lo vi bien. Él entró al hospital el día jueves por la noche. Recuerdo que el día viernes fui a la iglesia, ¿verdad? Y oré. Creo que fue una de las oraciones más convincentes, por así decir, que he hecho en toda mi vida, implorándole a Dios pues un milagro en la vida de mi papá. Recuerdo que ese día subí y yo, bueno, ya oré, y porque muchas veces creemos que nuestros procesos solo se tratan de pedir y nos creemos con el derecho que Dios puede contestar o debe de contestar lo que pedimos, y no es así. Ese viernes por la noche recuerdo que todavía volví a orar, todavía mi mamá nos llamó y nos dijo de que él nos mandaba besos, que tuvo una videollamada con él y él nos mandaba besos y que nos quería mucho. Para ser exactos, la llamada que nos entró fue exactamente como a las 4:20 de la mañana. Fue una llamada que no esperábamos, la verdad. Sentí que mi mundo se quebró, sentí que mi mundo se acabó. Y la verdad entré en un proceso de soledad, por así decirlo, porque también estábamos pasando un proceso de enfermedad dentro de mi familia. No podía tener a mi esposo cerca, no podía tener a mi mamá cerca, ni a mi hermana, entonces fue así como, bueno, aquí estás sola, ¿verdad? Entonces, literal no sentía ni que dependía de Dios, quizás humanamente, porque sentía que Dios me había defraudado. Sentía que quizás por mi papá haber sido pastor, o porque yo era hija de pastor, era como un derecho ganado de, ay, Dios tiene que sanar a mi papá, ¿verdad? Si él trabajó para su obra y todo, entonces Dios tiene que hacer algo. Pero evidentemente estaba muy confundida. La verdad creo que hay promesas que Dios manda a la vida de uno, que uno cree que el camino va a ser muy bonito y se camina y ya, y amaneció y qué bonito, ¿verdad? Y llegamos a nuestra meta y no pasó nada. Pero no es así. Dios tiene que moldearnos, tiene que cambiarnos, tiene que transformarnos y quitar cosas que no son agradables para Él. Y en este caso no fue que mi papá no fuera agradable para Él, porque después de eso, ¿verdad? Empecé a pasar un proceso bastante difícil hablando del duelo, porque la verdad mi papá era todo para mí. Siempre se lo dije y lo sigo diciendo, terrenalmente era el rey de mi vida. Entonces era todo para mí. Entonces sí fue bastante difícil ese proceso, porque era ya no recibir sus llamadas, hacerme a la idea que él ya no estaba. Entonces fue así como, de verdad, cada día mi corazón literal se quebraba y fue bastante difícil. Después de empezar ese proceso y empezar a caminar ahí sí que en lo que Dios quería, llegó un momento donde Él empezó a tratar directamente conmigo, hasta tal punto de entender que las promesas que Dios había dado seguían vigentes. No fue que se habían acabado, sino simplemente el proceso iba a ser distinto. O sea, Dios dio esa promesa y Él la iba a cumplir. Dios iba a hacer un milagro, pero no era un milagro en la vida de mi papá. El milagro iba a empezar en mi vida. El milagro iba a empezar directamente Dios tratando conmigo. Sí me enojé bastante con Dios. Peleé, reclamé. Bueno, en ese momento era como, vamos a orar, y yo no quiero saber nada de Dios, porque era como, me defraudó. Y vuelvo y repito, esperaba que Dios obrara como yo quería, y no fue así. Sí, llevó bastante tiempo. Fue un proceso que la verdad no puedo decir que me di cuenta o que sí vi que no, sino en mi diario vivir, iba, venía y todo, empecé a tener una relación más cercana con Dios y empecé a meterme un poco más de lleno con Él. Quizás no era tanto por un anhelo de buscarle, sino por la necesidad que había, ¿verdad? Hasta cierto punto de buscar de Él. Y como a raíz de la muerte de mi papá ocurrieron muchas cosas fuera de,
Entonces solo hubo una palabra a la que me aferré y es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, por más que vinieran muchas cosas a mi vida, por más que vinieran, que la gente dijera, que opinaran lo que quisiera, siento que esa palabra me ayudó a mantenerme fuerte y decir, bueno, no, o sea, ahorita cuido mi corazón, que al final de él dependo y al final de él mana la vida, ¿verdad? Entonces no podía yo darme el lujo de quizás estar sobre mi duelo humanamente. Todavía es permitir que esas cosas o esas palabras o golpes dañaran mi vida físicamente y emocionalmente. Siento que fue como poco a poco Dios fue tratando conmigo. O sea, Dios me empezó a llevar y a enseñar cosas literalmente ocultas que sobrepasan quizás el entendimiento humano. Recuerdo donde empezó como el proceso de Dios conmigo, fue el día que pues ya me pude reunir pues nuevamente con mi esposo y todo. Y recuerdo que ese día le dije a los hermanos, vamos a orar para agradecerle a Dios porque pues mi esposo está bien. Entonces era como una oración contradictoria porque estaba enojada, pero dije, bueno, voy a orar, ¿verdad? O sea, es mi deber agradecerle a Dios. Y recuerdo que ese día, o sea, estando ahí en la oración y todo, Dios trató directamente conmigo. Entonces ya empecé a ver como que las cosas son un poco distintas. Y siento que una de las cosas que me motivó quizás a no decaer y todo era, bueno, o sea, mi mamá quedó ahorita, entonces tengo que apoyarla, tengo que estar ahí con ella y no la tengo que dejar. Entonces era más como un apoyo hacia ella, sin darme cuenta que pues al final era como que el proceso de lo que Dios quería hacer en mi vida. Ser hija de pastor es un título, porque la verdad ahí sí que por lo mismo, ¿verdad? Es así como me creía quizás con ese derecho de, bueno, tiene que sanar a mi papá, pero entendí que no, solo es un título. Son títulos que hoy tenemos, mañana no, y al final nuestra relación es íntima con Dios, personal, y ahí sí que pues toda persona puede tener la misma intimidad con Dios y el mismo proceso, independientemente de qué títulos pues uno tenga. No tengo recuerdos malos, siempre fue un padre muy presente a pesar de sus cargos, a pesar de quizás no estar ahí 24/7, pero él siempre estuvo al pendiente de mí. En todos los ámbitos él estuvo al pendiente de mí. Él era como, bueno, siempre fue muy especial cada tiempo que él pasaba con sus hijas, bueno, ya sea con nosotras independientemente o como familia, siempre hacía algo inolvidable. Entonces todos los recuerdos ahí sí que están plasmados en cada carretera donde voy, en cada rincón de la casa, de la iglesia, lugares, departamentos. Tengo muchos recuerdos con mi papá. Es una de las pocas experiencias que quizás puedo contar de lo especial que Dios ha sido en mi vida. Puedo decirles que soy merecedora de tanta gracia y de tanto favor de Dios, porque ese día recuerdo que fue como Dios sabía la necesidad que había en mí de quizás volver a sentir un abrazo de mi papá. Y recuerdo que ese día estaba en la iglesia y sentí tanto la presencia de él, la presencia de Dios, que llegó mi tía, bueno, la hermana de él, a orar por mí. Y recuerdo que me abrazó, pero fue literal sentir el abrazo de mi papá y solo entendí una cosa: hasta en los pequeños detalles Dios se luce con uno. Creo que antes de quizás la muerte de mi papá fue como me acomodé mucho a mi servicio a Dios, me acomodé mucho a mi relación con Dios y me acomodé mucho a buscar a Dios quizás solo cuando lo necesitara nada más, sino que, bueno, sí por gratitud, pero siento que sí me encerré mucho en acomodarme, que fue como, bueno, aquí me siento tranquila, aquí estoy bien, aquí estoy estable y no pasa nada, ¿verdad? Y luego de lo que pasó con mi papá, entendí una cosa, y es que ahí sí que valga la redundancia, en cuestión de segundos, las cosas que creíamos seguras, pues ya no están. Entonces, y he aprendido a buscar a Dios más con pasión, a servirle con amor, a no tener una excusa quizás para decir, oh no, hoy no voy a buscar de Dios, sino a entender que mi prioridad siempre va a ser Él y a tratar de mantenerme pues en una relación más cercana con Él. Y he visto cómo Él ha obrado, he visto cómo Él ha respaldado mi vida y cómo Él literalmente ha hablado cosas a mi vida que vuelvo y repito, no merezco, pero sin embargo Él sigue ahí, al pendiente de mí. Puede que ya no tenga un papá terrenal,
pero sí tengo todavía a mi padre, que fue el que me creó, que fue el que me tiene todavía con vida y el que me tiene cumpliendo ahí sí que un propósito, ¿verdad? En esta vida y enseñándome a caminar bajo la voluntad de Él. Ay, creo que una de las cosas que sí me marca mucho y todo, y de verdad algo que sí, pues no le diría, sino quizás le enseñaría es cómo cambié y cómo estoy ahora, quizás donde Él me soñó. Creo y siempre lo he visto así, que Dios a Él le mostró muchas cosas y quizás por eso Él confiaba mucho en mí y siempre vio el potencial que yo tenía. Y pues no está mal decir que tal vez sería un papá orgulloso de ver cómo he cambiado y cómo de verdad pues he aprendido a caminar en la voluntad de Dios. Solo me abrazaría y me diría, bueno, una de las últimas cosas que me dijo y estoy segura que me diría era, mi canche, sirviéndole a Dios, podemos alcanzar nuestros sueños. Y una de las cosas que Él me diría es eso, solo me abrazaría y me diría que no hay mayor placer en esta vida o mayor bendición que servir a Dios y buscar a Dios con todo lo que somos. Sí, por lo mismo que el milagro de Dios no era en la vida de mi papá, sino era en mi vida. Y he visto mucho el mover de Él en mi vida y no, o sea, no, mi pensar es totalmente distinto. Y sí, le pedí perdón a Dios también porque, y también sé que Dios pues lo conoce todo, ¿verdad? Y como nuestro creador, al final, pues es como, bueno, somos humanos y fallamos. Y Dios también entiende eso. Fallamos y es normal que en nuestra humanidad quizás lo culpemos y todo, pero al final de todo, entender que todo marcha bajo la perfecta voluntad de Él es lo que nos redime, nos ayuda a seguir adelante. Bueno, lo que les diría es los procesos de duelo son distintos. Nunca se van a olvidar a los seres amados, eso nunca. Quizás el recuerdo va a ir como disminuyendo un poco el dolor cada que los recordamos, pero una de las cosas que puedo decir es que no hay nada mejor que aferrarnos a Dios y tratar de buscar nuestro propósito en Él, en los caminos de Dios, de tratar de acercarnos a Él y pedirle, ¿verdad?, que nos enseñe qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, qué es lo que Él desea que nosotros hagamos en esta tierra. Y poco a poco pues Dios va transformando eso y vamos a ir entendiendo que pues así nos toca, entonces que es lo perfecto ante los ojos de Él. Una de las cosas que Él siempre me decía, recuerdo yo, a veces le decía, ay papito, hoy no voy a ir a la iglesia. Y solo se me quedaba viendo y me decía, usted sabrá lo que hace. Entonces ese usted sabrá lo que hace es, me condenó, estoy pecando y ahí va Priscila Rosales para la iglesia. Entonces no había necesidad ni que me regañara ni que me dijera gran cosa, solo con que me dijera, usted sabe, era bueno, tengo que ir a la iglesia. Entonces, y hablando espiritualmente, siempre fue aquellos hombres que me decía, ahí sí que busca la sabiduría de los mayores, de las personas adultas, me decía, o de las personas que tengan un nivel más alto que el suyo, de las personas que han sabido caminar en sabiduría, busque esos consejos. Y él era mucho de ese pensar. Entonces, sí, también me decía, a veces hay muchas personas que se van a alejar de nuestras vidas y todo cabe dentro del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Porque solo son como un escalón, lo que Dios pone en nuestras vidas, que nos ayuda quizás a avanzar a un nivel más allá. Pero reúnase o péguese con personas que les pueda aprender algo bueno. O sea, hablando de lecciones de vida. Aparte de pues todo lo que oía cada que predicaba, pero sí esas eran como de las pues cosas que más le aprendí. Y también era de aquellos que cuando predicaba sus prédicas, yo le decía, papito, ten cuidado porque tus prédicas se van en tu contra, porque él decía, saliendo de aquí de la iglesia, invite a un helado, quizás a su familia, no sé. Entonces, saliendo él, bajando del altar, ya estábamos mi hermana y yo paradas en la puerta, que a dónde íbamos a ir, por el helado o por algo, y él decía, no me conviene predicar ante ustedes, pero siempre cumplía con lo que él predicaba, siempre lo cumplía con nosotros. Ay, creo que, bueno, ahí sí muchas cosas. Creo una de esas es, a él le gustaba mucho jugar a la guerra de almohadas con nosotros cuando éramos pequeñas y le dejamos un desastre a mi mamá, y mi mamá bien feliz de ver que dejábamos ahí.
pero trataba la manera de pasar tiempo con nosotros. También cuando íbamos a lugares donde habían quizás juegos extremos, él no era de que se quedaba abajo, sino ahí iba con nosotros. Al final creo que terminaba con bajones de azúcar, pero él nunca fue así como no, él ahí iba. Entonces, y mi mamá nos regañaba, pero él nunca nos decía que no, siempre estaba así como vamos, ¿verdad? Subámonos. Entonces, sí, son de las cosas que más guardo. Bueno, quizás una de las últimas que pasamos juntos fue, a él le gustaba mucho jugar con mi hija. Y bueno, mi hija caminaba y todo, ¿verdad? Entonces fue como, había unas sábanas tendidas en el patio y salieron a correr. Entonces mi hija salía de un lado de la sábana y él del otro. Entonces y él asustaba supuestamente de este lado donde se encontraban. Y ese día, bueno, en ese ratito, ¿verdad? La nena ya no salió de la sábana y donde levantó la sábana se había caído. Entonces mi papá, en lugar de levantarla, se empezó a reír y entró a de reírse, ¿verdad? Y él va a reírse, pero mi hija también estaba de reírse. Entonces son pequeñas cosas que quizás sin necesidad de invertir tanto, pero son recuerdos que quedan ahí siempre.